Muy buenas tardes. Agradecemos su presencia a esta conferencia Perspectiva de Género en Materia Laboral, que se realiza en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, mismos que comenzaron el día 25 de noviembre, en que se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Agradecemos y saludamos la presencia de las magistradas del Tribunal Superior de Justicia, maestra en Derecho Graciela Alejandra Torres Garba y licenciada Patricia del Socorro Gamboa Bonga. También nos acompañan los miembros del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios de Yucatán, a quienes agradecemos su presencia, de la subsecretaria del Trabajo del Poder Ejecutivo, licenciada Iraís Barón Cerveño, los miembros de la Judicatura, de la Academia y del público general. Bienvenidos todos a este recinto judicial. Por supuesto, saludamos a nuestro invitado, doctor Roberto Ariel Rodríguez Vázquez, juez del distrito del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México, quien funge como ponente de esta actualización. Como primer orden del día, tenemos las palabras de bienvenida y presentación de nuestro ponente a cargo de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garba. Listo. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todas y a todos, magistradas, magistrados, jueces, secretaria del Trabajo, subsecretaria del Trabajo, gracias por acompañarnos esta tarde, a los magistrados del tribunal, bienvenidos. Pocas veces tenemos el honor de vestirnos de gala como esta tarde, y qué mejor con la compañía y pues darle una muy cariñosa y cordial bienvenida a este jurista que además es de casa, no necesita mayor invitación, al doctor Roberto Ariel Rodríguez Vázquez. Les voy a platicar, él es juez, es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Empresarial y doctor en Derecho y Derechos Humanos. Ingresó al Poder Judicial del Estado de Yucatán en el 2003, en donde se desempeñó como técnico judicial y proyectista. Posteriormente ingresó al Poder Judicial Federal en agosto del 2010, donde se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. Si estoy mal en las fechas, me corrige, porque eso nada más veo su carita y sus ojitos. Ahí me puede quemar, no hay problema. Actualmente es juez de distrito del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México. Pues quiero agradecerle en aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros estos conocimientos respecto a la materia laboral desde la óptica de la perspectiva de género, y que nos va a permitir entender y nos va a permitir de una manera sensible acercarnos a este tema tan importante y la relación que tiene la perspectiva de género con los derechos del trabajo. Bueno, con esta actividad cerramos con broche de oro los 16 días de activismo que iniciamos en el Poder Judicial el 25 de noviembre en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de las Mujeres. Por último, pues es preciso mencionarles que el Poder Judicial del Estado, pues refrendamos siempre nuestro compromiso con la permanente actualización y profesionalización de todas y todos nuestros servidores judiciales, con el objeto pues de brindar cada vez un mejor servicio al público de impartición de justicia, que sea siempre más cercano a las y los ciudadanos, y que por supuesto también impulse las mejores prácticas en el ejercicio del derecho para todas y todos. Estoy segura que esta no será la última ocasión en la que el doctor Rodríguez Vázquez nos va a acompañar
a nombre del Poder Judicial del Estado de Yucatán y del magistrado presidente Mario Alberto Alcocer Castro, quiero darles a todos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos a este recinto y a esta casa judicial. Un aplauso para el gente, por favor. Muchas gracias, magistrada, por este mensaje. Y en este momento cedemos la palabra a nuestro invitado, y como bien dijo la magistrada de esta casa, estamos muy contentos por recibirlo. Doctor Roberto Ariel Rodríguez Vázquez. Buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Bien. Qué bueno, yo no, estoy llegando a la garganta, así que si ven que de vez en cuando empiezo a carraspear, no se preocupen. Cualquier cosa ahorita me dan mi inyección para que siga yo hablando. Lo importante acá es ¿qué entendemos por qué es necesaria la perspectiva de género en materia laboral? Ahí sí considero conveniente explicar qué es perspectiva de género o más que nada, qué diferencias hay dentro de nuestra sociedad. Y para eso yo les pregunto, ¿ustedes consideran que existe igualdad entre hombres y mujeres en materia laboral? No. ¿A qué se debe que existen esas diferencias? Como por ejemplo, diferencia en sueldos, diferencias en oportunidades de empleo, maltrato a las personas, ya sea por su sexo o por su orientación sexual. ¿A qué se debe todo eso? Ahora, esta discriminación, por ejemplo, vamos a especificar primero la discriminación salarial. Se debe al efecto que tiene sobre sus carreras el rol que les es asignado como amas de casa y madres. Otro factor es la participación laboral de las mujeres y el ingreso durante los primeros años de sus hijos. Como se ven, todos estos son factores, pero ¿a qué se debe? Yo les pregunto, ¿qué es lo que se espera de una mujer? ¿Y qué es lo que se espera de un hombre? Cuando una escritora llamada Simone de Beauvoir, que escribió el libro El segundo sexo, señaló que la mujer no nace, se hace. ¿Eso qué implica? Cuando una persona nace y se le asigna como mujer, se le establecen ciertos roles que debe cumplir. Por ejemplo, a los niños cuando nacen, cuando van creciendo, ¿qué se les enseña? A jugar con carritos, a jugar con soldaditos, a jugar con figuras de acción, a jugar deportes. Y a las niñas, ¿qué se les enseña a hacer? Se les enseña a jugar con muñeca, jugar con su tacita de café o jugar a la comidita. Pero ¿por qué se manejan tantos roles? ¿Por qué a las mujeres se les está enseñando desde niñas a jugar con eso y a los hombres no? Porque en nuestro tipo de sociedad se maneja que cada persona conforme al sexo debe cumplir con ciertas funciones y si no lo haces, te estás tú desviando de lo que establece el orden social. En este caso, si una niña quisiera jugar fútbol, ¿qué le dicen a esa niña? Ajá, que ese juego es para hombres. Y si la niña lo hace, es lesbiana. O si un niño se pone a jugar con una Barbie, ¿qué le dicen al niño? Es marica. El punto está que esto, ¿qué es lo que ocasiona? Que a las mujeres se les meta a un orden privado. A un orden privado. ¿A qué me refiero? Toda sociedad maneja un orden público y un orden privado. El orden público generalmente lo manejan los hombres, pues como se les está enseñando a jugar con juguetes, con soldados, a jugar cierto tipo de actividades, se les está enseñando a ser proveedores. Y se les está enseñando a ser proveedores y formar su familia. Y a las mujeres, ¿a qué se les está enseñando? A cuidar de los hijos, a cuidar de la familia, a cuidar el gasto de la casa. ¿Y esto cómo afecta en materia laboral? Que en materia laboral se le está dando preferencia a los hombres para desempeñarse en ese tipo de actividades. ¿Esto cómo implica? Primer factor, a los hombres se les está pagando más. ¿Por qué? Porque se le dice el hombre como proveedor es el que tiene que dar dinero en la casa.
La mujer, como no es proveedora, no tiene por qué ganar más dinero que el hombre. Otra cuestión. Yo tengo, por ejemplo, una sobrina, y si... Bueno, no voy a poner mi sobrina, no la voy a quemar. Voy a poner... Yo tenía una amiguita, cuando estaba estudiando en la escuela, ella era muy inteligente, muy estudiosa, sacaba mejores calificaciones que inclusive su hermano, que era flojo, era vago, pero al que le pagaba la licenciatura fue al hombre, no a ella. A ella le dijeron, ¿para qué? Si te van a mantener tu marido. ¿Para qué? Si nada más te vas a educar a mantener hijos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que esta mujer no pudo tomar una carrera y por lo tanto tampoco pudo crecer profesionalmente. Ahora, ¿esto por qué sucede? Sé que me estoy reiterando, pero ¿por qué sucede? Precisamente por este orden social. Este orden social que determina que la mujer tiene que cumplir ciertos factores, tiene que cumplir, vestir de tal manera. Por ejemplo, si yo las veo a ustedes, la mayoría de los hombres usan pantalones, usan camisa, y las mujeres usan vestidos, usan pantalones, pero pantalones tal vez más pegados que los pantalones que usa el hombre. También, ¿a qué se debe eso? Precisamente por la función que tiene la mujer según la sociedad. Y ahí sí voy a sonar medio duro contra el patriarcado. Las mujeres se les educa no solamente a ser cuidadoras de la casa, también se les educa a ser objetos sexuales. Y como objetos sexuales tienen que vestir de forma diferente a lo que se viste un hombre. Por ejemplo, una mujer tiene que vestir con ropa pegada, tiene que maquillarse, tiene que usar de una forma que le agrade a los hombres. Y por el contrario, a los hombres se les enseña que las mujeres tienen que vestirse o se visten de tal manera precisamente porque toda mujer, su objetivo en la vida es agradar a los hombres. ¿Y qué problema surge también con eso? El acoso y la discriminación sexual. Una mujer no se puede vestir como quiere en su trabajo, porque ¿qué es lo que van a decir? Está trayendo la mirada lasciva de los hombres. Ella se lo está buscando. Y si la maltratan en el trabajo, la violan, es precisamente porque ella se vistió de esa manera. Ahora, ¿esto qué ocasiona? Y no solamente en materia laboral, sino en todas las materias del derecho. Que existe un problema de igualdad y discriminación respecto a aquellas personas que no entran dentro de un parámetro establecido en la sociedad. A veces es conveniente hablar precisamente de lo que establece la Constitución en su artículo primero, si mal no recuerdo, que habla sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación y hace un señalamiento de categorías sospechosas. ¿A qué me refiero con las categorías sospechosas? Y también a eso me refiero al problema que existe entre la igualdad formal y la igualdad material en materia de derechos humanos. La Constitución dice que todos somos iguales. Inclusive el artículo 4 constitucional dice que existe igualdad entre hombres y mujeres. Pero el detalle es qué entendemos como hombre y qué entendemos como mujeres. Y otra cuestión que también lo está manejando mucho la doctrina y también la ciencia. No es lo mismo sexo que género. Y también tiene que ver mucho con lo que dijo Simón de Beauvoir, que la mujer no nace, se construye. Existe el concepto de sexo. Sexo es aquello que se te asigna al momento de nacer, conforme a ciertas características que el doctor ve en ti. Yo, por ejemplo, cuando nací, me identificaron como hombre. ¿Por qué? Porque tenía los aparatos reproductores masculinos y nada más, porque es lo único que el doctor vio. Seguramente nunca me he hecho una prueba genética, pero voy a tener el cromosoma Y. Todavía no sé si soy fértil porque todavía no he tenido hijos, pero imagino que también tendré yo la posibilidad de procrear hijos por medio del esperma.
Igual, cuando una persona, la mayoría de ustedes acá, pues se puede considerar que se le asignó como hombres o como mujeres al momento de nacer. Ese es el concepto de sexo, pero sin embargo también consiste el concepto de género, que es la construcción cultural que se crea dependiendo del sexo que te asignaron al nacer. Por ejemplo, la mayoría de los aquí presentes veo que se visten con vestido, de las que se identifican como mujeres se visten con vestido, o se visten con ropa, o se ponen su máscara, se pintan las uñas. Esto significa que ustedes, aparte de que se les identificó como mujeres al nacer, ustedes se identifican precisamente con ese género de mujeres. Pero si, por ejemplo, ustedes hubieran nacido, no sé, hay un pueblo en Malasia que se ponen anillos las mujeres para hacerse más largos los cuellos. Entonces, en ese caso, ustedes como mujeres hubieran vestido de esta manera. ¿A qué voy con esto? El género es una cuestión cultural. Inclusive, hay sociedades que manejan que no solamente existen dos géneros, sino que inclusive existen 3 tipos de géneros. Inclusive, creo que en Oaxaca hay un grupo creo que son los muches. Creo que sí, son los muches, que ellos se identifican ni del género masculino ni del género femenino, sino que es un género intermedio. Entonces, lo que implica el género es que el género es un concepto cultural que va cambiando, depende del tipo de sociedad, depende de la geografía y depende inclusive del periodo de la historia. Si tú preguntabas hace 300 años, los hombres se maquillaban, los hombres usaban peluca, usaban cabello largo, y ahorita ya cambió todo. Ahora los hombres usan cabello corto, usan traje, usan guayabera y usan ropa equivalente, o sea, lo que se espera que es un hombre. Todo el día está perfecto, ¿no? Está bien que cada sociedad que decida que los hombres van a ser de esta manera, que las mujeres van a ser de esta manera, pero ¿cuál es el problema al final? Al final siempre sale alguien perdiendo en un orden social. Y en ese orden social, ¿quién termina perdiendo? Los que no tienen el poder. Este orden social, tal como está, ha hecho que los que se identifican como hombres tengan mayor poder que los que no se identifican como hombres, como son las mujeres, o cualquier otra cuestión de sexo intermedio o un género intermedio. Y esto ha provocado que, por ejemplo, resulta que a la mujer, en este caso voy a hablar más de la mujer que de los otros grupos en situación de vulnerabilidad, ha evitado que la mujer pueda acceder a puestos de trabajo, ha evitado que pueda tener una igualdad laboral y también ha ocasionado que tengan menor derecho al acceso al derecho, a puestos de trabajo o una igualdad de derechos frente al hombre. Esto que ha ocasionado que se ha tratado de evitar precisamente por la cuestión de derechos humanos que se llegue a esa situación, y es que y por esa razón se han creado diversos instrumentos internacionales a fin de lograr esa igualdad de remuneración. En este sentido tenemos estos convenios, por ejemplo el convenio sobre igualdad de remuneración, que aquí lo importante es que dice que el hombre y la mujer deben ganar igual. Ahora les pregunto, ¿a qué en Yucatán el hombre y la mujer ganan igual? Uno podría decir que sí. Ahora, ¿resulta tan fácil llegar a una mujer como un hombre llegar a los mismos puestos de trabajo? No. ¿A qué creen que se deba esto? Igual cuestión de roles. Por ejemplo, las mujeres de acá no me van a dejar mentir. Sobre todo, y no solamente a las mujeres que tienen hijos, sino a las mujeres que tienen adultos a su cuidado. Las mujeres que están acá, si son casadas, tienen que ver dónde tienen que dejar a sus hijos antes de venir acá. Tienen que pedir cuidado a su mamá, a su abuela, al esposo, pues si el esposo está medio deconstruido, tal vez el esposo acepte y acepte cuidar a los niños. Y si no, o sea, a una mujer le costó más trabajo venir a tomar esta plática que a un hombre. ¿Por qué? Porque la mujer, por lo menos en la cultura occidental, ha tenido el rol de tener que cuidar a los hijos. A un hombre es más complicado.
Porque a un hombre no se le pone el rol de que tenga que cuidar a los hijos, ni cuidar a adultos mayores. Lo único que tiene que hacer que es dar dinero. Y también existe otro concepto. Y entonces, aquí lo que se trata de evitar, y con este convenio que el Estado tiene que fijar todas las medidas necesarias a fin de conseguir igualdad. Y no solamente es poner leyes que digan que el hombre tiene que ganar más que la mujer, sino también hacer los instrumentos efectivos a fin de que la mujer pueda llegar al mismo puesto que un hombre. Y también me tocó otro tema. La mayoría de los que están acá creo que son de carrera judicial, ¿no? No importa. No importa. Yo me acuerdo que cuando había los cursos para ascender en el Poder Judicial Estatal, ya me voy a quemar con mi casa, ni modo. Hacían los cursos en la tarde. Para mí era fácil tomar los cursos en la tarde porque decía, salgo de mi trabajo, vengo al curso, me quedo de 4 a 9 de la noche, de lunes a viernes, inclusive sábados. Y excelente, yo ya estaba listo para presentar mi examen para ser actuario o para ser secretario o para... Bueno, Paco ya no me tocó presentar, ya no alcancé. Pero para actuario y para secretario sí. Me acuerdo que tenía yo una compañera muy buena, muy inteligente, no voy a decir su nombre, pero no está acá, que ella decía, yo no puedo venir porque no tengo con quién dejar mis hijos. Estoy sola acá en la ciudad de Mérida, mis familias de fuera, y por lo tanto, yo no voy a poder tomar los cursos. Y hasta donde yo sé, hasta ahorita ya no ha podido ascender. Sigue siendo técnico judicial, es muy inteligente, pero precisamente como no podía venir las tardes de los cursos, no podía cumplir con el requisito que te exige la ley. Y aquí viene otro concepto también relacionado con la discriminación. Sé que estoy saltando de un tema a otro, pero acostúmbrense, así soy. Ya me conocen algunos de acá. Tenemos un tema que hablamos de 2 tipos de discriminación. Y en este caso estamos hablando de discriminación indirecta. Ahora bien, ¿qué es discriminación indirecta? Primero les explico qué es discriminación directa. Discriminación directa es cuando una norma, como su nombre lo dice, directamente ya está discriminando una categoría sospechosa. Como por ejemplo las normas que establecen que un hombre y una mujer se pueden casar, porque eso implica una discriminación por categoría sospechosa por diversidad sexual. En cambio, la discriminación indirecta implica que son normas que en sí mismas no se advierte que estén discriminando a un grupo en especial, pero sin embargo, al aplicarlo, sí se está discriminando a una categoría sospechosa en especial, como por ejemplo mujeres. Entonces, si en un concurso siempre se pone que los concursos van a ser en la tarde, o que para acceder a tal puesto tienes que acreditar haber estudiado tales maestrías, ¿a quién les afecta más que nada? A las mujeres. Porque también las mujeres que están acá no me van a dejar mentir. ¿A quién le resulta más fácil estudiar una maestría en las tardes o fines de semana? A un hombre. Una mujer tendría que arreglar toda su vida, ahora sí, porque tiene que ver dónde deja a sus hijos, dónde deja a sus papás, dónde deja a sus sobrinos o a quien tenga su cuidado. Mientras el hombre lo tiene fácil. El hombre nada más dice, yo ya me voy, mujer, ya me voy mi vida, ya me voy yo a estudiar a tal lado, ve cómo le hace, que dejo el dinerito, ve cómo hace, yo ya regreso. Entonces vean cómo es diferente, cómo se afecta y cómo se existe una discriminación a pesar de que la ley indica que los hombres y mujeres ganemos igual. Otro tema que igual también tenemos con respecto a la igualdad. No solamente es igualdad salarial, sino también igualdad de valor en el trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente por los roles que tienen hombres y mujeres, son diferentes los trabajos que hacen hombres y mujeres en los puestos de trabajo. Por ejemplo, me estoy acordando más del ejemplo de hospitales. ¿Quién, por ejemplo, en un hospital se dedica, o hasta inclusive en el Poder Judicial, se dedica al cuidado de enfermos o a barrer o a trapear? Generalmente sus puestos se le dan a mujeres. ¿Y quién se dedica a hacer trabajo más, por ejemplo,
arreglar los aires acondicionados o arreglar las tuberías se le da a hombres. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de situación? Generalmente a los puestos que se dedican a roles de mujeres se les tiende a pagar menos a los puestos que se le pagan a los hombres. Y ahí, aunque si bien es cierto, a todos los que se dedican a roles de cuidado se les paga una cantidad de dinero, todos se les pagan igual. A las personas que se dedican a otras actividades que según los roles son de hombres, se les paga más. Entonces también hay que evitar esa situación. Ya sea que te dediques a roles de cuidado o te dediques a roles de mantenimiento de un inmueble, a los dos se les debe pagar igual por la cuestión de igualdad de valor en el trabajo. Precisamente lo que habla del convenio sobre los trabajadores con responsabilidad, convenio sobre la discriminación, que también toca ese tema, sobre la igualdad de valor. Igual, para eso está el convenio, igual con respecto a los roles de cuidado que tienen las mujeres, tenemos el convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares de 1981, convenio 156, porque precisamente a quién se le está dando más posibilidades de crecer en un puesto laboral, a las personas que no tengan el rol de cuidado de personas familiares como son los hombres. A las mujeres se les limita más esa situación. ¿Y esto cómo se refleja? Se refleja en el sentido de que, por ejemplo, en lo que es la base de la cadena del trabajo o la pirámide del trabajo, está más parejo entre hombres y mujeres, pero conforme va subiendo en la pirámide, las mujeres terminan siendo relagadas y al final en los puestos de dirección de una empresa o de una dependencia terminan siendo más hombres que mujeres. Igual, otra cuestión, Convención sobre la protección de la maternidad de 2000, que era un problema que pasaba mucho. ¿Qué pasaba cuando una mujer se embaraza en su trabajo? Acababa de entrar a su trabajo y resulta que se embaraza. ¿Qué era lo que hacía el patrón? La despedía. ¿Por qué la despedía? Porque no podía cumplir. Dice, ¿por qué le voy a pagar la licencia de maternidad? Porque también es diabólico el sistema jurídico. Porque para que pueda entrar el seguro por maternidad en el IMSS tienes que pasar cierto tiempo de cotizar. Entonces, si acababas de entrar y el seguro no le iba a pagar, ¿quién le iba a pagar? El patrón. ¿Y qué es lo que hace el patrón? Antes de que yo le pague la licencia de maternidad que me va a costar y no me va a trabajar, mejor la despido. Entonces igual me tocó una experiencia muy cercana de una persona que es mi familiar. Le costó conseguir trabajo y apenas consiguió trabajo, estaba embarazada. Ella trató de ocultar su embarazo, pero no sé cómo se enteró su superior. Y ya no le renovó el contrato. Y le dijo, ¿y por qué no me renuevas el contrato? Es que ahorita no te necesitamos. Esa persona, mi cuñado, estuvo sin trabajo hasta que nació su niña y mágicamente, apenas nació su niña, la llamaron, puedes regresar, te volvemos a contratar. Pero mientras ella tuvo que pagar el parto, su embarazo fue muy peligroso, inclusive estuvo a punto de morir. Y mientras quiso el patrón, se lavó las manos. O sea, en este sentido sí he visto muy cercanamente lo que implica la discriminación. ¿Qué se ha hecho en este sentido? Inclusive la Suprema Corte lo ha determinado. Cuando la mujer está embarazada y es trabajadora, tiene una protección reforzada, inclusive para la estabilidad laboral. Inclusive si eres trabajadora de confianza, no se te puede despedir así nada más. Y gracias a Dios, pues ya las dependencias, ya la ley del trabajo, ya está con esas restricciones. Pero antes, ¿qué tendré? Hace 15 años eso era muy común. Perdón, es que ando como. Hablemos del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. En
que se modificó el artículo 2 y establece lo siguiente: que se tutela la igualdad sustantiva al derecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. Y la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Ahora, ¿a qué entendemos nosotros por esa igualdad sustantiva? Igualdad sustantiva al contrario que a igualdad formal. ¿Qué es igualdad formal? Que la ley establece que hombres y mujeres son iguales ante la ley, o sea, que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y sustantiva implica que no solamente consta en la ley, sino que en la realidad existe esa igualdad tanto entre hombres como mujeres. ¿Y eso cómo se lograría? Aplicando políticas públicas por parte de las instituciones del Estado. Y nosotros como Poder Judicial, ¿qué podríamos hacer? La obligación de nosotros como juzgado es utilizar la perspectiva de género como una obligación que se actualiza de oficio, pues se encuentra implícita en las facultades jurisdiccionales de las personas juzgadoras. ¿Qué implica juzgar con perspectiva de género? Si quieren después le paso el material, pues ahí está tomando apuntes para que no lo tomen. Implica tomar en cuenta precisamente esas diferencias en la realidad que existe entre hombres y mujeres, que ha impedido que la mujer acceda a la igualdad sustantiva con respecto al hombre. ¿Y esto qué implica con respecto al juzgador? Que el juzgador esté muy consciente de ese tipo de situaciones. En este caso no sería solo el juzgador, sino todas las personas que forman parte del aparato de justicia. Ahora bien, ¿cuándo debemos aplicar la perspectiva de género? Cuando detectemos situaciones de desigualdad, que esas situaciones de desigualdad sean por cuestión de género. Creo que me estoy dando un círculo, pero no es así. Para eso voy a poner un ejemplo que me tocó ver hace unos años. Una mujer pidió una orden de protección porque supuestamente había una persona que le estaba viendo feo. ¿Ustedes como juzgadores hubieran otorgado esa orden de protección a porque la ven feo? No tengo tantos elementos, tendría yo que investigar. Pero si que le está viendo feo a su marido, ¿ustedes qué dirían? ¿Ustedes se lo negarían? ¿O investigarían para saber qué pasa allá? ¿Por qué le está viendo feo a su marido? Por lo pronto ya existe una relación, ahí existe antecedentes. Si una persona te está viendo feo, sí no indica nada. Pero si es una persona que te está viendo tu marido, ahí puede haber algo, alguna situación, puede haber una situación de violencia. Otro ejemplo, supongamos que una trabajadora viene y te dice: solicito una medida de protección porque mi patrón me ha mandado mensajes lascivos. Había una cuestión de género allá. Una trabajadora que tenía un puesto de confianza en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no digo nombre, así que no pasa nada. Y ella estaba señalando que como era de las pocas mujeres que estaban en los puestos de dirección, estaba siendo acosada tanto por su superior como por sus pares. Y por lo tanto ella pedía, entre otras peticiones, que se aplicaran medidas de protección a su favor. Bueno, más o menos lo que recuerdo. En este sentido, yo me acuerdo que cuando resolví el caso tuve que aplicar precisamente las herramientas de perspectiva de género, y lo que tuve que hacer en este caso era determinar si existían situaciones de poder, contexto de desigualdad estructural
o contextos de violencia. Y en este caso yo los traté de identificar diciendo que ha sido el contexto de seguridad estructural, porque dije, por lo que me acuerdo en el proyecto, es que en el caso particular, generalmente en los puestos de trabajo, los puestos de dirección, lo tienen más hombres que mujeres, lo que implica que el ambiente, que sí se puede presumir que existe un ambiente tóxico dentro de la pirámide. ¿A qué me refiero? Los hombres somos cochinos cuando estamos solos. Y cuando estamos solos, casi no. Pero cuando estamos solos, generalmente nuestro lenguaje cambia mucho, nuestra forma de hablar cambia mucho, nos sale lo machista, nos sale lo sexista, nos sale. Entonces, cuando una mujer entra a ese grupo o llega a ese puesto de dirección, generalmente se forma lo que se llama el Club de Toby. No sé si han escuchado hablar del Club de Toby. Hay una tira cómica que se llama La Pequeña Lulú, y en La Pequeña Lulú, como Toby formaba su grupito, y en ese grupito no entraba Lulú, por eso era el Club de Toby, nada más entraban hombres, entraban niños a ese grupo. Entonces, en este caso en particular, ella no podía entrar al mismo nivel que los otros, y se le trataba diferente, no se le tomaba en cuenta su opinión. Entonces, ahí estoy detectando una situación estructural, una situación de poder. Los que formaban parte del Club de Toby tomaban sus determinaciones y no le compartían a ella esas determinaciones. Por eso, en la toma de decisiones, ella nunca la tomaban en cuenta y ella lo señaló en la sentencia. Y eso también se puede traducir en un contexto de violencia, y eso implica un desequilibrio entre las partes. El otro punto que dice, si el material probatorio es suficiente o por el contrario no lo hay, es necesario recabar más pruebas con el fin de dilucidar si se trata de un contexto como lo descrito en el inciso previo. Yo la verdad, yo sí que creo que en mi examen, yo de plano dije, la carga de la prueba es del patrón y él tiene que demostrar. Ahí sí. Pero por ejemplo, si se trata de una orden de protección, ahí sí, tú tienes que investigar el oficio. O sea, si la persona te dice que quiere una orden de protección y no te da más elementos, tú no puedes negarlo diciendo que no me da más elementos. Investiga. Recaba tu oficio pruebas a fin de determinar si es una cuestión de desigualdad de género o una cuestión de violencia de género. Eso también se puede aplicar en materia laboral. Cuando te piden una orden de protección, generalmente lo que pasa es que te dicen, te pido una orden de protección, pero no está. Y lo que te decía un juez, como esa medida no está de los que te señala la ley, no te la puedo conceder. No se maneja de esa manera. Nosotros tuvimos un caso particular en Ciudad del Carmen. Estaba pidiendo la parte actora una medida de protección que no estaba dentro de los señalados por la ley, que es una medida de protección a favor de los menores. Se le pedía que se le pagara, que mientras se llevara el juicio de designación de beneficiarios, se le pagara, un conflicto individual de seguridad social, se le siguiera pagando, que a los menores se les estuviera pagando de forma provisional una pensión, hasta que se resuelva la sentencia. Si uno checaba la Ley Federal del Trabajo, decía, pues no existe esa medida de protección de la Ley Federal del Trabajo. Nada más está evitar práctica de discriminación y creo que lo de la mujer embarazada que siga cotizando ante el Seguro Social. Uno diría, pues ¿para qué le voy a dar si no está dentro de las medidas que puede dictar el secretario instructor? Sin embargo, existe un criterio, pero es un criterio aislado del colegiado que dice no puedes considerar las medidas de protección con número clausus, que sean los únicos casos en los que puedan tomar medidas de protección. Puedes aumentar esas providencias precautorias si la meditan las circunstancias. Y en este caso dice que cuando se trata de menores de edad, niños y adolescentes, sí podrías aplicar esas medidas de protección, siempre y cuando se justifiquen. Y en este caso, pues nosotros lo aplicamos, dijimos, existen niños menores de edad, no podemos esperar hasta que la sentencia se dicte, así que vamos a aplicar esas providencias precautorias. Ahora sí, no sé si se quedó vigente, porque ya cuando se dictó, yo a los 2 meses me fui, así que yo ya no sé en qué quedó. Pero mi punto es que no podemos decir que porque no está allá, no podemos dictar esa medida. Y 2, no podemos decir que como no se presentaron las pruebas suficientes, no te concedo la medida. ¿Por qué? Porque como ya vimos, es obligación del Estado mexicano, conforme al artículo 1 y 4 constitucional,
aplicar la perspectiva de género. Situaciones estructurales. Ahora, ¿cómo identificamos estas situaciones de poder y desigualdad entre los conexos? Y eso sí es cierto. Hasta el momento no se encuentra en los órganos jurisdiccionales una metodología consensada para identificarlas. Eso depende de cada quien. Sin embargo, mediante la formulación de ciertas interrogantes, es posible reflexionar y advertir si resulta necesario llevar a cabo un análisis más profundo sobre las particularidades del caso. Primera pregunta. ¿Están involucradas personas que han sido tradicionalmente discriminadas en virtud de categorías sospechosas? Los ejemplos que le he dado. Una mujer que pide protección porque su marido le está maltratando, sí. Una categoría sospechosa es precisamente el sexo y el género de las personas. Si una persona homosexual pide protección también. Ahora me voy a aventurar más. Si un hombre negro pide protección, o un hombre indígena, una persona migrante, ¿no entraría? Sí. Porque entraría. Porque también existe otro concepto que hemos pasado por alto, por lo menos yo ahorita en esta conferencia, cuando hablamos de igualdad y no discriminación. Todo el derecho que se ha hecho para una cierta persona en particular. Esa persona en particular es un hombre blanco, heterosexual, adulto y que no tiene discapacidad alguna. Entonces, todas aquellas personas que no encuadran en esto no tienen en la práctica mayores dificultades para llegar a como si fueras un hombre con esas características. Por ejemplo, yo siempre pongo el mejor ejemplo, aunque ella es adulto mayor, Donald Trump. Donald Trump es hombre, es blanco, es heterosexual por todas las esposas que ha tenido, si se presume, un poquito mayor, pero no lo siente así. Se pinta el cabello, actúa como chamaco. Entonces, él tiene todas esas características. Ya le va a resultar más fácil hacer efectivos sus derechos que, por ejemplo, una mujer trans de provincia que habla indígena. Entonces, cuando nosotros veamos un caso, tenemos que identificar no solamente si existe una cuestión de que sea mujer o hombre, ¿no? Sino también pueden identificarse cuestiones de aquellas personas que no entienden el concepto de hombre blanco heterosexual, como por ejemplo, una persona trans, una mujer indígena, una persona afrodescendiente, un migrante, porque inclusive una persona, por ejemplo, un hombre blanco mexicano, heterosexual, adulto, si se va de mojado a Estados Unidos, sigue conservando esas características, cambia porque se vuelve migrante. Y ahí me viene otro ejemplo, le digo, yo voy saltando. Me estaban vacilando porque yo cuando seleccioné mi personal en la Ciudad de México, me dijeron que usted seleccionó puras personas blancas. Y yo seleccioné puras personas blancas. Y me empezaron a vacilar y empiezo a checar. Y digo, no, este no está tan blanco. Este tampoco está tan blanco. No sé dónde sacan que es blanco. Y me cayó el 20 después, porque después me lo dijo otra persona. Lo que pasa es que ellos se identifican como blancos. Que te identifiques como blanco no significa que seas blanco. ¿Por qué? Porque el que te define es otra persona. Y yo dije, bueno, yo cuando ya después le dije a estas personas que para mí tú no eres blanco, estás moreno, ajá, no estás blanco. Ajá, sí. Y esto qué implica que aunque tú te consideres de tal manera, el que te define cómo eres generalmente es un tercero, es el otro. Y por ejemplo, yo cuando me he ido al viaje, yo no soy blanco, yo no soy blanco, yo soy moreno. Yo me identifico como moreno para empezar. Ajá. Pero cuando viajo al extranjero se nota más que soy moreno, porque recibo un trato diferente a cuando estoy yo en el país.
Entonces también hay que tener en cuenta esas circunstancias, sobre todo cuando nos toca resolver el caso de trabajadores migrantes. ¿Por qué? Porque el trabajador migrante, aunque no parezca, tiene menor protección que el trabajador nacional. Nosotros, por ejemplo, cuando queremos comprar algo o queremos, por ejemplo, a mí me toca, cuando quiero pagar algo y uso mi tarjeta de débito, lo primero que me piden es mi tarjeta, mi IFE, ¿no? A nosotros se nos parece lo más común del mundo presentar nuestro INE. Ahora, si soy un trabajador ilegal, guatemalteco, hondureño, salvadoreño, ¿voy a poder exhibir una creencia de INE? Ahí yo le estoy poniendo una barrera para el acceso a sus derechos. Y posiblemente ese salvadoreño, ese guatemalteco de su país, está en una posición de privilegio. Bueno, quién sabe, por algo migró. Pero cuando llega a otro país, tiene más dificultades, como nosotros mexicanos. Si yo me fuera a trabajar, no voy a decir legalmente porque está mal dicho, como indocumentado, yo me voy a los Estados Unidos. Cuando quiera sacar mi licencia de manejo, ¿qué me van a pedir? Una credencial de allá que te escribe el gobierno de Estados Unidos. O me piden mi número de seguridad social. No lo tengo, no tengo acceso a derechos. Entonces, ¿qué es lo que ha tratado de hacer el Estado mexicano? Apoyar a los ciudadanos mexicanos dándoles su matrícula consular o dándoles diversos documentos, o inclusive los estados santuarios han permitido que saquen licencia de manejo sin exhibir todos esos documentos. Y eso se refiere con protección reforzada. ¿Por qué? Pero cuando se trata de ese grupo de personas que están en una situación de vulnerabilidad, el Estado debe entrar dándole más facilidades, más protección. Algunos pueden decir que inclusive las acciones afirmativas pueden entrar dentro de ese parámetro. Ahora, la persona presenta características que les ponen una situación agravada de discriminación por tratarse de un caso de interseccionalidad. Ahora, antes de continuar, ¿sí saben qué es interseccionalidad? Algunos sí, otros no. Interseccional implica, como su nombre lo dice, varios caminos que se cruzan. Hay personas que pueden ser más discriminadas que otras. Por ejemplo, a ver, un personaje famoso, vamos a ver. ¿Conocen Anne Hathaway? Sí la conocen, ¿no? Diario de la princesa, hizo Los Miserables, hizo El diablo viste a la moda, ¿no? ¿Cómo la pueden definir a ella? Es mujer, puede entrar en una situación de discriminación, pero es una mujer blanca, delgada, joven, muy bonita, con alto dinero y con algo de poder. Si la comparo con una persona que es hombre, afrodescendiente y que vive en las calles no sé de qué ciudad, es Filadelfia, tipo el príncipe de Roma. No, el príncipe Will Smith también es poderoso, pero si fuera un hombre negro con esas características, un hombre afrodescendiente con esas características, ¿quién tiene más poder? Anne Hathaway, ¿no? Al fin y al cabo, Anne Hathaway jamás la van a meter en la cárcel, es Anne Hathaway. En cambio, a esa persona negra, si se llega a comprar su coche último modelo, ¿qué es lo que va a hacer la policía en Estados Unidos? Lo va a detener. Entonces, interseccional significa que existen personas que pueden ser más discriminadas, pero otras, porque ahora sí colecciona categorías sospechosas. Entonces, va a ser más discriminado una mujer indígena de la diversidad sexual que una mujer blanca heterosexual. Y entonces hay que identificar también, cuando estemos analizando un caso concreto, si se aplican esos conceptos de interseccionalidad. Por ejemplo, si la persona discriminada es una mujer indígena en el ambiente laboral, ¿o no? Y aquí te dice, es importante prestar atención cuando incluyen dos o más categorías sospechosas, sumadas a contextos como pobreza, situación de calle o migración. En tales situaciones es menester que las personas juzgadoras logren identificar el vínculo que existe entre dichos factores y la categoría del género. Ahora, obligaciones específicas al momento de resolver el fondo de la controversia. La primera obligación es obligación de examinar las premisas fácticas, apreciación de los hechos y valoración de pruebas.
¿Esto qué implica? Que al momento de que yo aprecie los hechos me libere de cualquier prejuicio o estereotipo. Pero créanme, eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque desde niño nos han enseñado que las cosas deben ser de tal manera. Y les voy a poner, por ejemplo, una cuestión que maneja tanto laboral como familiar. Si en un conflicto de custodia, o por ejemplo, un conflicto de acceso al empleo, se le da prioridad a un hombre con respecto a una mujer en el caso laboral, y a una mujer con respecto a un hombre en el caso familiar, con respecto a los niños. ¿Habría algún prejuicio de mi parte si yo, por ejemplo, le digo al hombre le debo dar puestos de trabajo porque el hombre tiene una familia que mantener? En cambio ella, pues está casada y tiene un esposo, y el esposo le va a dar los medios para sostener la familia. El que necesita más el dinero es él, es ella. ¿Estaré yo actuando objetivamente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué estoy yo asumiendo al decir que el hombre es un proveedor? O sea, que al hombre se le estoy dando. Que como el hombre es el proveedor, a él le corresponde. Él debe sostener una familia. En cambio la mujer no. Es un punto. Igual, en un caso de acoso sexual, la mujer señala que ha sido discriminada, o sea, que ha sido acosada dentro del trabajo, y yo como autoridad señalo, no hubo acoso, no hubo discriminación, porque ella se vistió con minifalda y en ese momento se estaba arriesgando a que fuera objetivizada por los hombres. ¿Estoy actuando objetivamente? No, porque estoy asumiendo que la mujer que se viste de esa manera se lo está buscando, porque la mujer como objeto, si no quiere ser deseada por los hombres, se debe vestir de diferente manera. Y como les digo, aquí estamos actuando con base a estereotipos, con base a prejuicios. Siguiente punto, obligación de analizar las premisas normativas. En este caso es cuestionar el derecho. Les voy a dar otro ejemplo. En materia de seguridad social, creo que ya se está modificando, creo que eso vi en las noticias. Pero para dar la pensión a la mujer, lo único que tiene que acreditar es la esposa. En cambio, si el hombre quiere la pensión, tiene que acreditar, aparte de que fue su esposa, acreditar que dependía económicamente de ella y que no tuviera alguna discapacidad. ¿La norma es neutral? No. ¿Por qué? Porque a la mujer nada más se le pide demostrar que estuvo casada. Y esto se le pide porque se asume que la mujer, como se dedica al cuidado de los hijos, se presume que no tiene otro medio de ingreso. En cambio, al hombre, cuando se le pide que aparte de que demostrara que estuviera casado con su cónyuge, también tenía que demostrar que no tenía otro medio de ingreso o que no tuviera una discapacidad, estamos asumiendo que como proveedor estaba obligado a trabajar. Y no está tomando en cuenta las situaciones de roles de género, que ahorita en la actualidad van cambiando. Por ejemplo, ahorita muchos hombres ya se quedan en casa y se dedican al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos, ya no necesariamente a las mujeres. Otro ejemplo de que hay que analizar premisas normativas. Las leyes de seguridad social que señalan que el hombre nada más le puede dejar pensión a la mujer y la mujer nada más le puede dejar la pensión al esposo. Y las personas de la diversidad sexual, las personas que se casan con alguien de su mismo sexo, de su mismo género, no tienen ese mismo derecho. Esas leyes lo hacen en el sentido de que nada más un hombre se puede casar con una mujer y una mujer se puede casar con un hombre. ¿Por qué? Porque según el rol de género, el hombre debe reproducirse con su opción es proveer y reproducirse. Y también lo mismo se espera de la mujer, que la mujer sea la parte interna de la familia que se dedica a dar hijos. Por eso hay mujeres que a lo mejor no tienen ese destino. Yo simplemente no tienen esa orientación. Entonces, igual, al momento de analizar la perspectiva de género, tenemos que analizar precisamente la neutralidad de las normas jurídicas que estamos analizando. Y ahí está el punto de lo que estaba diciendo, que cuál es nuestra obligación: desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género
a fin de visibilizar las situaciones de desventaja provocadas por esta categoría y analizar las premisas prácticas con sensibilidad sobre las múltiples consecuencias que tiene el género en la vida de las personas. Y ahora tenemos obligaciones al aplicar el derecho. En estas obligaciones tenemos que aplicar estándares de derechos humanos de las personas que participan en la controversia, evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta y la neutralidad de la norma. En lo consecutivo se analizará que se refiere a cada uno de ellos. Igual, obligación genérica sobre el uso del lenguaje a lo largo de la sentencia. Y esto me encanta, ya, y creo que ya va a ser lo último, si no les voy a cansar. El tema del lenguaje incluyente, que es un tema muy controversial. ¿Ustedes qué opinan del lenguaje incluyente? Ya, está bien. ¿Están de acuerdo que hablemos de... El lenguaje incluyente se empezó a hablar casi ya 20 años. Inclusive yo, por ejemplo, en la época del presidente Fox hablaba niños y niñas, ciudadanos y ciudadanas, o decían chiquillos y chiquillas. Y ahorita mucho en el lenguaje se está manejando el concepto de personas, hombres y mujeres. Inclusive están hablando del concepto de ¿cómo era? Espérate. Era cuando manejabas el le. Todes. Ha habido mucha controversia porque dicen que los todes tienen que ser, que no lo aprueba la lengua con la Real Academia de la Lengua. Otros dicen que no se debe usar, que es una desviación del lenguaje. Pero aquí hay que tener en cuenta varias situaciones. La primera, el lenguaje es una forma viva. ¿Esto qué implica? Que el lenguaje siempre se va evolucionando con el tiempo. Nosotros no hablamos igual que nuestros padres no hablan igual que nuestros abuelos. Había muchos conceptos que no estaban incluidos hace 200 años. Inclusive, nosotros no hablamos el lenguaje de nuestros antepasados. ¿Quiénes de aquí hablan maya? Poquitos. Ajá. Para tal caso todo debimos hablar a los mayas, pero en realidad el maya se pierde. Es más, el español que hablamos es igual. No sé si han leído ustedes el Quijote de la Mancha. Ajá. ¿Ya se la aventaron? ¿Está fácil de comprender? No la bonita que me lo traducen así, es más, yo creo que le dije ni le entendí, ya no la palabra. Es otra cosa, perdón. Mi papá. Yo con el diccionario, lo leí al lado con el diccionario. Estás con el diccionario y no lo van entendiendo. ¿Por qué? Porque el lenguaje va evolucionando con el tiempo. Inclusive nuestro español era de latín. Si el lenguaje no evolucionara, estaríamos hablando de latín ahorita. Y nadie de aquí habla latín que yo sepa. Entonces, yo sí creo factible que el lenguaje puede evolucionar. Porque al fin y al cabo, es una forma de incluir a personas que durante el tiempo no han sido incluidas. Eso sí, no me atrevo a usar en mi sentencia, no lleva tanto. La verdad, ahí sí, no lleva tanto. Pero, por ejemplo, yo sí podía manejar en mis sentencias personas trabajadoras, en lugar de hablar de los trabajadores, manejar personas trabajadoras, o decir hombres y mujeres trabajadores. O sea, tratar de manejar una forma de redacción de nuestros instrumentos jurídicos que trate de incluir a todas las personas para que no sean invisibilizadas. Y por mi parte sería todo. ¿Alguna duda, comentario? Gracias. Muchas gracias, doctor interesante disertación, diría yo, reflexión sobre la perspectiva de género en materia laboral. Un esfuerzo permanente, constante en el Poder Judicial del Estado. Invitamos, por favor, a las magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la y los magistrados del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado de los Municipios, a los juzgadores locales y federales, a la señora subsecretaria del Trabajo, por favor, nos acompañen al frente para hacer entrega del reconocimiento a nuestro ponente, el doctor Roberto Ariel Rodríguez Vázquez.
Hará entrega de este reconocimiento la magistrada María Carolina Canto Silvestre.